¿Obedecerías la orden de un desconocido, incluso si eso significara hacerle daño a otra persona? El experimento Milgram exploró esa pregunta y lo que reveló fue profundamente perturbador. En la década de 1960, en una universidad de prestigio, un grupo de voluntarios creía estar ayudando a una investigación sobre aprendizaje. Pero lo que estaban a punto de descubrir era algo mucho más oscuro. Hoy te invito a sumergirte en uno de los experimentos más famosos y controversiales de la psicología. Y a preguntarte, ¿y si hubieras sido tú el que estaba en esa sala? A inicios de los años 60, el mundo todavía no superaba la conmoción del Holocausto. Se hablaba de justicia, de memoria, de condena a los responsables. Pero una pregunta persistía, silenciosa, incómoda. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudieron tantas personas participar en atrocidades sistemáticas? ¿Era maldad pura, ideología, cobardía? ¿O había algo más humano? El psicólogo Stanley Milgram decidió poner a prueba una hipótesis provocadora. ¿Y si la gente común, sin odio, sin armas, sin uniforme, pudiera dañar a otros simplemente por obedecer? Su experimento realizado en la Universidad de Yale se presentó como una investigación sobre la memoria y el aprendizaje. Al voluntario, el maestro, se le pedía aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que éste cometía errores en una tarea. Las descargas aumentaban con cada falla, 15 volts, 30, 45, hasta un máximo de 450 voltios. Y en realidad, el alumno era un actor, no recibía shocks, pero gritaba, suplicaba, golpeaba la pared, imploraba por su vida. Y a pesar de eso, el 65% de los participantes llegó hasta el final. Apretaron el botón que creían que podía matar a otro ser humano, solo porque una figura con autoridad se lo ordenó. Y cuando dudaban, esa figura, el experimentador, vestido con bata blanca, solo decía frases como: el experimento debe continuar. No tienes otra opción. Y eso bastaba. El experimento no solo reveló que las personas obedecen, sino que obedecen incluso cuando saben que están haciendo daño. Y la pregunta que Milgram dejó sobre la mesa fue brutal. ¿Y si hubiera sido tú el que estaba en esa sala? ¿Por qué tantas personas, sin ser crueles, sin estar bajo amenaza, obedecieron hasta el final? La respuesta está en el funcionamiento profundo de nuestra mente y en los mecanismos sociales que nos enseñan a confiar, ceder y a no cuestionar. Milgram descubrió que hay factores psicológicos muy potentes que explican esa obediencia. Primero, la autoridad percibida como legítima. El experimento se realizaba en una universidad prestigiosa. El científico usaba bata blanca, hablaba con firmeza y parecía saber exactamente lo que hacía. Ese entorno generaba confianza. El mensaje implícito era: si esta persona está a cargo, debe saber lo que está bien. Este efecto no es casual. Desde pequeños aprendemos a obedecer figuras de autoridad: padres, profesores, policías, médicos. Nos enseñan que obedecer es virtud y que cuestionar es rebeldía. Segundo, la escalada gradual. Nadie empieza aplicando una descarga letal. El primer paso es suave, 15 voltios, apenas un toque. Y cuando das ese paso, el siguiente ya no parece tan grave. Y el siguiente un poco más, hasta que llegas al límite sin darte cuenta. Esto se llama el principio de compromiso. Una vez que entras en una dinámica, tu cerebro quiere mantener la coherencia, no detenerse. Porque si paras, tienes que enfrentar la culpa. Y eso duele más que seguir. Tercero, el estado agéntico. Milgram definió este estado como una condición psicológica en la que el individuo deja de sentirse responsable por sus actos. Se convierte en un ejecutor, en un engranaje. Ya no actúa como persona, sino como parte de un sistema que no cuestiona. Frases como: solo hacía mi trabajo, solo cumplía órdenes. No era decisión mía. Son señales de alguien en estado agéntico. Y ese estado no requiere maldad. Solo requiere renunciar a pensar éticamente por cuenta propia. En contextos sociales esto es peligrosísimo, porque una persona sin responsabilidad puede hacer cosas horribles, creyendo que no tiene opción.
Y lo más inquietante es que el experimento Milgram no utilizó amenazas, no usó castigos, tampoco ofreció grandes recompensas, solo usó autoridad simbólica, contexto formal y presión social sutil. Y eso fue suficiente. Milgram no solo mostró que la gente obedece, mostró por qué. El experimento de Milgram fue un hito en la psicología moderna, pero no tardó en desatar una tormenta, porque más allá de sus resultados surgió una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto es aceptable empujar a alguien al límite psicológico solo para comprobar una teoría? A muchos les pareció inaceptable. Los voluntarios de Milgram no eran actores, no sabían que formaban parte de un montaje, y no sabían hasta mucho tiempo después que los gritos que escuchaban eran falsos. Durante el experimento varios mostraron signos de angustia real, sudoración excesiva, tartamudeo, temblores, risas nerviosas, crisis de llanto. Un hombre incluso sufrió una convulsión, y aunque nadie fue físicamente dañado, la culpa que muchos cargaron fue real. Algunos abandonaron el laboratorio convencidos de que eran capaces de matar. Otros quedaron emocionalmente afectados por semanas. Aquí nace el dilema central. ¿Puede un experimento que causa ese nivel de sufrimiento psicológico considerarse éticamente válido? En los años 60 las normativas sobre investigación eran laxas. No existían los protocolos que hoy damos por sentados. No había consentimiento informado real. No había seguimiento psicológico posterior. No habían evaluaciones externas de riesgo emocional. Hoy en día, cualquier estudio similar sería bloqueado de inmediato por un comité de ética. Y en parte, eso es gracias al propio experimento de Milgram, porque su impacto fue tan profundo que obligó a reformular las normas éticas de la psicología científica. Gracias a eso, hoy existen principios fundamentales como el derecho del participante a retirarse en cualquier momento, la obligación de minimizar el daño psicológico, el deber de ofrecer contención emocional si ocurre un malestar. Pero queda la pregunta abierta: ¿valió la pena? ¿Era necesario dañar emocionalmente a personas reales para demostrar lo que ahora sabemos? Para algunos, Milgram fue un pionero valiente. Para otros, cruzó una línea peligrosa. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El caso Milgram ayudó a construir esas reglas, pero el daño estaba hecho. Y la pregunta quedó en el aire: ¿vale todo en el nombre de la ciencia? Han pasado más de 60 años desde que Stanley Milgram publicó sus resultados. Y aún hoy su experimento resuena con una fuerza inquietante, porque el problema que reveló no era exclusivo de su tiempo. Era una característica profunda del ser humano, que sigue viva en nuestra sociedad. Después del estudio original, Milgram realizó 17 variantes del experimento. Cambió el lugar, la distancia entre el maestro y el alumno, la presencia del experimentador, el número de figuras de autoridad. ¿El resultado? En algunos casos, la obediencia bajó. En otros, aumentó. Por ejemplo, cuando la experimentación daba las órdenes por teléfono, la obediencia disminuía. Pero si otros participantes, actores, también obedecían, la presión grupal hacía que casi todos llegaran hasta el final. Es decir, que el contexto social importa, y mucho. Milgram no solo probó que las personas obedecen, probó que la estructura y la dinámica de poder pueden moldear nuestra conducta más de lo que queremos admitir. Y esto no es un concepto abstracto, se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Un empleado que acata una orden injusta porque su jefe sabe lo que hace. Un grupo de policías que no cuestiona la violencia porque siguen el protocolo. Una comunidad que calla ante el abuso porque no es su problema. El experimento de Milgram anticipó muchos fenómenos contemporáneos. Escándalos políticos, abusos institucionales, dinámicas de acoso laboral, incluso algoritmos que dictan lo que consumimos sin que lo notemos. Y su influencia no se quedó solo en el ámbito académico. Está presente en la cultura pop, donde el tema de la obediencia ciega aparece constantemente. En cine y series, Black Mirror con sus escenarios distópicos donde la obediencia al sistema reemplaza la conciencia. The Wave, basada en un experimento real inspirado en Milgram, donde un profesor simula una dictadura en su clase y todo se sale de control. Breaking Bad, cuando personajes como Jesse o Walter cruzan límites morales
solo porque otros se lo ordenan. En la literatura, 1984 de Orwell, donde el control absoluto del Estado convierte la obediencia en una virtud incuestionable. El Señor de las Moscas, donde la autoridad informal entre niños termina en barbarie. Estas obras no son casualidad. Resuenan con nosotros porque sabemos, en el fondo, que el monstruo de la obediencia no desapareció, solo se volvió más sutil. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, pero no necesariamente más crítico. Seguimos expuestos a discursos de autoridad, a influencers, algoritmos, instituciones que nos dicen qué pensar, qué hacer, qué callar. Y mientras tanto, el experimento de Milgram nos lanza una advertencia silenciosa. Si no somos conscientes de nuestra capacidad de obedecer sin pensar, podríamos repetir los errores más oscuros de la historia. El experimento de Milgram no es solo historia, es un espejo. Y hoy sigue más vigente que nunca. Ahora que conoces los detalles del experimento de Milgram, la pregunta ya no es académica, es personal. Ya no se trata de preguntarnos, ¿cómo pudo otra persona hacer eso? Sino de atrevernos a preguntar, ¿y yo hasta dónde obedecería? Es fácil pensar que nosotros actuaríamos diferente, que seríamos la excepción, que seríamos los que se levantarían, apagarían el generador y dirían, no puedo hacer esto. Pero la verdad es más incómoda. La mayoría de quienes participaron en el experimento también creían que no lo harían. No eran personas sin conciencia, eran personas comunes. Algunas incluso dijeron que se sentían mal y aún así obedecieron. ¿Por qué? Porque el entorno estaba diseñado para que no se cuestionara, porque nadie más se negaba. Porque el lenguaje de la autoridad, frío, técnico, impersonal, amortiguaba la culpa, porque es más fácil seguir que detenerse. Y eso nos lleva al presente, a nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces has aceptado una orden que te pareció injusta solo para no complicarte? ¿Cuántas veces has preferido no decir nada porque el sistema ya estaba en marcha? ¿Cuántas veces has racionalizado algo moralmente dudoso con frases como no es mi culpa? Es lo que hay. No puedo hacer nada. Esas frases parecen inofensivas, pero son las mismas que, amplificadas colectivamente, construyen las condiciones para que lo injusto se normalice. El experimento de Milgram no fue sobre maldad, fue sobre redención moral, sobre cómo personas buenas pueden hacer cosas malas, cuando dejan de pensarse a sí mismas como responsables. Y eso es lo que hace esta reflexión tan urgente. Porque el problema de la obediencia ciega no terminó en los años 60. Tampoco con los totalitarismos del siglo XX. Sigue viva en cada situación donde alguien decide no cuestionar, donde lo fácil le gana lo correcto, donde el miedo silencia la conciencia. Pero no todo es oscuridad. Milgram también demostró que hubo quienes se negaron. Hubo quienes se levantaron de la silla y dijeron, no seguiré con esto. Eran pocos, pero existieron y bastaron para mostrar que la obediencia no es inevitable. Hoy, tú puedes ser esa persona. No en un experimento, pero sí en la vida real. En el trabajo, en tu grupo, en tu país, en tu conciencia. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. Es tener el valor de no hacer lo que uno sabe que está mal. El experimento de Milgram es más que una anécdota. Es una advertencia y una invitación. Antes de cerrar, si este video te llamó la atención, déjame un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Déjame un comentario contándome si alguna vez estuviste en una de estas posiciones morales. ¿Fuiste el que obedeció sin pensar? ¿Fuiste el que dio la orden? ¿O fuiste el que se plantó y dijo no? Si te interesan estos temas de psicología, filosofía y naturaleza humana, considera suscribirte al canal. También acepto ideas para próximos videos. Me encantaría leer qué opinas tú. Ahora sí, quiero cerrar este video con algo muy personal. Yo también he estado ahí. No estoy hablando desde un lugar de superioridad moral, ni vengo a decirte qué es lo correcto o qué no. He sido el que recibe las órdenes y he sido el que las da. He callado cuando debería hablar. He obedecido cuando algo dentro de mí decía que no debía hacerlo. Y sí,
También he sido parte del sistema que calla, que se acomoda y que normaliza. Este video no es una condena, es una confesión y una invitación. No estoy intentando convencerte de que eres una mala persona por seguir una autoridad. Tampoco estoy avalando el desacato permanente como solución. Vivimos en sociedad y para coexistir necesitamos orden, necesitamos reglas, necesitamos acuerdos, pero también necesitamos conciencia, porque no todo lo que está establecido está bien y no todo lo que se hace en el nombre del orden es justo. Hay cosas en nuestra sociedad que están podridas, que se sostienen porque nadie las cuestiona, porque preferimos seguir antes que pensar. Pero también creo profundamente en el poder del pequeño acto consciente, en la fuerza de una persona que dice, esto no está bien, en alguien que se atreve a hacer una pausa antes de obedecer. No necesitamos héroes, necesitamos gente despierta, gente común, que con su granito de arena contribuya a que este mundo sea un lugar más justo, más humano y más consciente. Tal vez eso no cambie el mundo de un día para otro, pero puede cambiar el mundo de alguien. Y eso, para mí, ya es muchísimo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.